Martes 3 de septiembre, 2024 después de Cristo. Mi nombre es Sebastián Flores Muga, ya estamos haciendo tercer turno. Y voy a pedir que me bajes la música un poquito, señorita directora, porque quiero decir algo a propósito del caso Hermosilla, que todos los días avanza con tramas, con subtramas, con ramificaciones. En Chile estamos orgullosos de varios récords. Las momias más antiguas del mundo, el volcán activo más alto, el desierto más árido. Hoy contamos con un campeón mundial de Pokémon y celebramos cada victoria en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Sin embargo, hay un récord que no puede ponernos orgullosos: el récord de la desigualdad. En un país donde el 1% de la población concentra más del 25% de la riqueza, la brecha entre ricos y pobres se hace cada vez más evidente. Según datos recientes, el índice de Gini, que mide la desigualdad, se sitúa en 0,44, lo que indica que el acceso a derechos básicos como salud, educación y vivienda varía drásticamente dependiendo de la capacidad económica de las personas. Hoy cabe la pregunta si acaso el acceso a la justicia también depende del tamaño del bolsillo. ¿Y esto por qué? El escandaloso caso Hermosilla está revelando cómo algunos acaudalados empresarios evadían impuestos con la complicidad de funcionarios públicos y se codeaban con altas autoridades a través de convenientes amistades entre quienes se juraban amor eterno. Hoy, en tercer turno, exploraremos cómo política, riqueza y poder se entrelazan en este contexto de desigualdad y qué significa realmente vivir en un país donde las oportunidades de alcanzar un cargo, hacer un negocio y tantas otras cosas más, oportunidades que puede querer cualquier persona, se pueden llegar a cabo. Analizaremos las raíces históricas de esta problemática y las consecuencias sociales, económicas y políticas que conlleva. Además, entrevistaremos a expertas y expertos en la materia para comprender mejor las dinámicas que perpetúan la desigualdad y las posibles soluciones que se plantean desde diferentes sectores de la sociedad. ¿Qué tipo de país queremos construir? ¿Es posible lograr una sociedad más transparente, justa e inclusiva? ¿Qué papel deben jugar el Estado, el sector privado, la ciudadanía y la prensa en este proceso? Estas son algunas de las preguntas que abordaremos a lo largo de este espacio, con la esperanza de contribuir al análisis de estos casos de corrupción en pos de un cambio positivo en la realidad chilena. Y para eso tenemos dos invitadas e invitados de lujo que vamos a presentar de inmediato. Bienvenido a Tercer Turno. María Inés Horvitz, abogada, académica chilena, doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, destacada carrera en el ámbito del derecho penal, profesora asociada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y con un papel clave en la implementación de la reforma procesal penal. Tras 33 años en el Consejo de Defensa del Estado, el CDE, renunció en septiembre de 2023, denunciando la creciente politización del organismo, lo que compromete su integridad y prestigio. ¿Cómo está? Bienvenida a Tercer Turno, acá en Turno, canal de streaming. Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación. María Inés, usted ha criticado abiertamente a la corrupción en distintas instituciones del Estado y la falta de preparación para enfrentar este fenómeno, así como en particular hace un par de meses las relaciones endogámicas que se dan en el Poder Judicial. Usted lo ha contado en entrevista con CIPER, con Nicolás Sepúlveda, yo la vi en CNN Chile, la vi en el podcast de Daniel Matamala, la vi en T13, está haciendo una gira nacional por los medios de comunicación contando esto, y comenzábamos antes de micrófono, que es como interpretar un papel de contar nuevamente esto que usted ya ha contado para que lo conozca gente que quizás no lo ha escuchado alguna vez. Primero que todo, bienvenida a Tercer Turno y cuénteme cómo entendemos esta situación que es el caso Hermosilla. Uy, Sebastián, esto, obviamente en mis 33 años de ejercicio de la profesión he visto muchas cosas, muchos temas de corrupción dentro del Estado. Pero, bueno, un hito importante fue el caso Penta, obviamente, que ya fue una alerta importante. Lamentablemente no se le dio el tratamiento adecuado y ahora sabemos por qué, porque estaba también el Ministerio Público con problemas de corrupción interna. Pero ya fue un momento de inflexión en que era importante adoptar las decisiones más categóricas posibles para decir esto no puede seguir ocurriendo en nuestro país. Porque en definitiva el camino ya lo conocemos, basta ver, sin ir más lejos, México, ¿no? Argentina, Brasil, para darse cuenta que a medida que se debilitan las instituciones, es caldo de cultivo para
para más corrupción y organizaciones criminales que aprovechan esa situación. Y hoy día en la mañana escuchaba de que en una encuesta que hacía la UDP había un porcentaje muy alto de gente que por temor a los problemas de seguridad está dispuesto a que haya un gobierno autoritario o que haya un régimen autoritario. Entonces, uno ve toda la combinación de problemas que pueden darse si esto no se ataja de manera oportuna, porque ya conocemos lo que ocurre en nuestro vecindario y por lo tanto no hay que ser demasiado astuto para darse cuenta que este es un tema crucial de resolverlo ahora ya. Hay como un revival de lo que fue el caso Penta y SQM a propósito del caso Hermosilla y a mí me llama la atención a propósito de los datos que usted da de que la gente actualmente está prefiriendo no la democracia como elemento que resguarde su seguridad, no solo en términos de seguridad en la calle, en los lugares para que no te asalten, sino la seguridad social y la seguridad que te da una sociedad de protegerte cuando ves que hay justicia para unos y justicia para otros. El caso Hermosilla nuevamente vuelve a poner sobre la mesa la relación entre poder, dinero, en este caso justicia. Usted estuvo en el Consejo de Defensa del Estado. Usted renunció al Consejo de Defensa del Estado. ¿Qué vio ahí y por qué renunció? A ver, yo he tratado de no centrar en un tema personal una cuestión que me parecía que ya no era puntual en una institución determinada, sino que ya estaba dándose a un nivel muy masivo, ¿no? Es decir, lo que yo veía es que hay mucha corrupción en los municipios, hay corrupción en los gobiernos regionales, hay corrupción en el Poder Judicial, que lo empecé a notar, porque en definitiva, y el Ministerio Público, porque en definitiva donde no hay fiscalización adecuada, cuando el Estado ya realmente no tiene capacidad de fiscalizar, entonces se produce el problema de que evidentemente la oportunidad crea el ladrón. O sea, si yo tengo la posibilidad de echarle la mano al botín, ¿no?, que manejo, que administro, y no hay, y todo queda en la impunidad, es una llamada a que todos los demás lo sigan haciendo. Entonces, cuando uno ve que además instituciones técnicas que deben aplicar el derecho, la jurisdicción, que tienen que perseguir delitos, el Ministerio Público, que tiene que interponer las querellas para perseguir delitos de funcionarios públicos, el Consejo de Defensa del Estado o los municipios, ¿no?, que tienen que efectivamente estar preocupados del interés de la comuna y no de hacer campañas políticas o digamos, sustraer dinero para hacer campañas políticas o contratar gente de manera simulada para poder sustraer dinero de los municipios. Y uno empieza a ver que esto es en todas partes. Se me produjo una situación de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo acá? Si esto requiere un tratamiento muy riguroso, técnico, tomarse en serio las instituciones y decir, esto hay que pararlo. Vuelvo con lo mismo, hay que pararlo ya. Y yo sentía también que quizás desde fuera podía contribuir más que con las restricciones que tenía dentro del Consejo, que prácticamente no podía decir nada. Pero, ¿habían herramientas dentro del Consejo de Defensa del Estado? Hay, yo le digo había porque usted estaba en ese momento. ¿Usted ve que no es un organismo capaz de fiscalizar, de auscultar, velar por la protección de la justicia dentro del organismo del Estado? Mire, Sebastián, cuando un organismo, cualquiera sea, que está llamado a fundamentalmente funcionar con un cariz técnico, es decir, que su función básica sea actuar dentro del marco del derecho, y se van nombrando personas que no tienen ningún tipo de base técnica jurídica, ¿no?, sino que son como premios que se les dan por a militantes, favores, ¿no? O sea, el tema de que haya personas con militancia política dentro de organismos técnicos que muchas veces
¿no es cierto?, están tentados o utilizan también su cargo para evitar, ¿no es cierto?, que se realicen acciones en contra del otro lado, o sea, cualquiera sea el grupo al que pertenecen, ¿no? Que no presentemos querella contra fulano o no contra sutano, no, porque los parlamentarios es importante tener en cuenta de que ellos, ¿no es cierto?, podemos afectar los quórum, podemos afectar las votaciones, o si nos metemos con un ministro, ¿cómo va a ser con un ministro de Estado, con un ministro de la Corte de Apelaciones? Entonces, cuando empiezan a entrar demasiado las argumentaciones de carácter político en un organismo que debe ser técnico, evidentemente creo que es un problema. Y eso ocurre no solamente en el Consejo, sino que ocurre también, uno lo ha visto ya en el Poder Judicial, que obviamente ahí es gravísimo porque se trata de garantizar y asegurar la independencia e imparcialidad de los jueces, que no puedan, en base a intereses externos, que no son propiamente los que conciernen a su función, ¿no es cierto?, que fallen de una manera que no es directamente la que les corresponde conforme a la ley. Estamos conversando con María Inés Horvitz, abogada, académica chilena, doctora en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona y que alguna vez estuvo en el Consejo de Defensa del Estado, 33 años. Y actualmente, tras su renuncia en septiembre de 2023, está comentando mucho la actualidad a propósito del caso Hermosilla, que vamos a profundizar con otro invitado también que nos va a acompañar en el panel. Pero antes vamos a ir a un anuncio importante respecto a un evento que comienza mañana, el día 4 de septiembre de 2024, que es la Feria Internacional del Libro Recoleta, Democracia y Derechos Humanos. Para todos los amantes de los libros y las ideas, la Feria Internacional del Libro Recoleta te espera del 4 al 8. Únete a un espacio donde la democracia y el pensamiento crítico se encuentran. Conversatorios, presentaciones de libros, un sinfín de actividades te esperan. No te lo puedes perder. Ven, aprende y lleva contigo una nueva perspectiva. Descarguen sus entradas gratis en filchile.cl. Te esperamos en el Zócalo de Recoleta, a pocas cuadras del metro Einstein. 4 minutos caminando, línea 2. Así que no se pierdan este panorama importante que hay del mundo de las ideas, la entretención. Va a haber música, va a haber paneles, va a haber streaming en turno, vamos a estar ahí ese día. Así que no se pierdan la Feria Internacional del Libro de Recoleta, Democracia y Derechos Humanos, que auspicia este tercer turno, que como les dije tenemos la suerte de contar con María Inés Horvitz y también con un importante periodista y escritor chileno que se suma al panel. Nacido un 23 de julio, porteño, ingeniero comercial por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, destacado escritor, particularmente por su libro, que es que nos interesa, tiene varios, pero Todo Legal, el auge y caída de la élite financiera. Carlos Tromben nos acompaña esta mañana en tercer turno. Muy bienvenido a este panel. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Muy contento de estar acá. Carlos, tú en tu libro lo has analizado, y acá estamos con María Inés también para comentar el arco en general. Pero toda esta trama de Luis Hermosilla, que nos trae reminiscencias de lo que fue Cabal, SQM, y pareciera que fuera un poco más grande porque estamos todavía a la espera de las 777.000 páginas de los WhatsApp que van a estar en poder de Juan Pablo Hermosilla, el hermano y el abogado defensor de Luis Hermosilla, quien fue un importante abogado de la plaza. Yo creo que todavía lo es, pero ya no es destacado, se pierde en algún nivel su poder. ¿Qué nivel de magnitud? Les voy a preguntar a ambos, pero vamos a partir con Carlos. De 1 a 10. ¿Qué tan grave y qué tan impactante va a ser para cómo vamos a entender la relación entre poder y dinero el caso Hermosilla? Bueno, es prematuro, tal como tú señalas, emitir un juicio taxativo al respecto. Hay que separar la escala macroeconómica en el sentido de los dineros involucrados, que no debiera ser tan grande como tal. El botín mismo parece estar acotado a una necesidad de refinanciar dineros en el sector inmobiliario. ¿Sí? El inmobiliario, que recordemos, pasó por 2 traumas graves en su viabilidad, ¿no? Son empresas que viven siempre en el margen, como se dice en finanzas. O sea, piden prestado al 3 y prestan al 9, ¿cierto? Entonces hay una diferencia que si se altera, provoca zozobra en estas empresas. Y tuvimos un estallido social y después una pandemia. Entonces, el sector inmobiliario, y en particular el sector inmobiliario comercial, entró en dificultades. Y ahora estamos viendo precisamente en el caso Audios cómo los señores Jalaf se quejan del estallido porque le está significando severas pérdidas en el funcionamiento de los strip centers y centros comerciales, y también de oficinas.
Entonces, esa parálisis los obliga a recurrir a financiamientos paralelos, ilegales, a través del el mundo del factoring y de las facturas falsas. Entonces, esa magnitud macroeconómica todavía no la conocemos. Yo no esperaría que fuese muy grande, pero los alcances del escándalo sin duda son ramificaciones que no aparecían en los casos anteriores por cuanto estaban bien radicados en el tema de financiamiento ilegal de la política, cohecho y lavado de activos. Si no me equivoco, el tema procesal penal iba por ahí. Entonces era una figura bien sencilla. Una empresa pesquera quiere influir en la legislación de su sector a través de allanar recursos a diputados y senadores del sector, del área, digamos, de los distritos pesqueros, Talcahuano e Iquique fundamentalmente, y que participaran de las comisiones especializadas en el tema. Entonces es simple. Dineros van a parar a diputados a través de vías de las boletas ideológicamente falsas o financiamientos indirectos a través de fundaciones. Y que bueno, las empresas pesqueras, Corpesca, por ejemplo, le escribía textual lo que ellos tenían que argumentar en las comisiones de la Cámara. Era pasando pesando. Entonces, pero sin embargo la figura me parece más sencilla que este entramado de influencias que va desde el nombramiento de funcionarios, ministros de corte, a Hermosilla como no un funcionario, pero sino un asesor, pero directísimo del Ministerio del Interior, que es el corazón del Estado, digamos. Entonces, esas ramificaciones todavía y la magnitud de lo que se tiene que conocer, que son miles y miles de páginas de transcripciones, ahí, claro, podemos estar en un territorio mucho más movedizo, de arenas movedizas que alcancen campos más amplios de la administración pública. María Inés, ¿usted lo ve más grave que el caso Penta y SQM? Yo le quiero poner la cifra 1 a 10 para que la audiencia pueda medir más o menos de cuánto estamos. Porque en el caso Penta SQM está la figura del fiscal Manuel Guerra, que está nuevamente en la palestra, y que en el caso, bueno, ese caso la ciudadanía lo leyó como impunidad. Se les dieron clases de ética, se le bajó mucho el perfil, y finalmente el Consejo de Defensa del Estado y los fiscales, por ejemplo, Carlos Gajardo, fueron como siendo apartados de una manera muy sutil. En ese sentido, comparando con Penta, SQM, Corpesca, ¿usted ve similitud? ¿Esto es más grave, menos grave? A ver, Sebastián, yo también sería cautelosa en el sentido de cuánto más se puede descubrir, cuánto más se puede transparentar de lo que realmente ocurre en la sociedad chilena, porque yo no creo que la corrupción sea algo nuevo en Chile. Desde luego ya durante la dictadura descubrimos todo lo que hizo el dictador, ¿no es cierto?, a través de crear sociedades offshore, ¿no?, con acciones al portador, generando una gran riqueza y poniendo todo en el banco RIX, ¿no es cierto?, con nombres falsos. Es decir, yo lo que creo es que lo que está ocurriendo es que se está transparentando mucho y en eso el periodismo está cumpliendo un rol fundamental. Porque realmente lo que yo ya he dicho es que las instituciones no están funcionando como uno esperaría, porque estos hechos debieran haberse denunciado, debieran haberse prevenido, no llegar a este punto en que por errores, o sea, ¿qué hubiera pasado si Leonardo Villalobos no entrega el audio, no? No habríamos conocido todo esto, que a mí personalmente me hizo ver completamente el cuadro completo de lo que pasó en Penta, ¿no? O sea, ahora que veo que el fiscal Guerra, ¿no es cierto?, se juntaba con Hermosilla ya en el año 87 y con un gerente de Sokimich, en el año 2017, yo de repente me confundo con 2017, es decir, cuando estamos en plena discusión de qué íbamos a hacer con el caso Penta, que le dice, que hablan con Hermosilla sobre qué íbamos a hacer con Penta, o sea, el fiscal del caso hablando con Hermosilla, que hay que hablar con Andrés. O sea, esto ya Andrés Chadwick, primo, íntimo, o sea, ministro del Interior de Sebastián Piñera. Claro, yo entiendo que Carlos lo vea de una perspectiva, pero yo lo veo desde en el corazón mismo del gobierno del expresidente Piñera. Había toda una trama, un personaje, el consigliere, ¿no?, que era el que articulaba todo tipo de redes para poder proteger al sector, porque en el fondo pedía, ¿no es cierto?, a Muñoz, al ex director de la PDI, información sobre un montón de casos que él no llevaba, y él estaba contratado supuestamente en el Ministerio del Interior para ver casos en la Araucanía, y estaba pidiendo información sobre casos que concernían a ese sector, o sea,
estamos hablando de Dominga, ¿no es cierto?, de Exalmar, de Torrealba, ¿no?, en la municipalidad de Vitacura. Entonces, esto era para mí de verdad inimaginable. O sea, lo de Pentas fue un momento súper fuerte, pero este nivel de contubernio entre política, dinero y además involucrando instituciones del Estado importantes, ¿no?, como es el Poder Judicial o el Ministerio Público, la verdad es que no lo había visto. Me encantó la palabra contubernio. Me encanta, tiene como tantas connotaciones. Aquí también, permíteme irme un poco por el tema narrativo, literario, en el sentido de que la política y los actos del Estado tienen un fuerte componente performático y representacional, ¿sí? Una liturgia, cómo se pone a andar una legislatura, cómo se sancionan las leyes, cómo se firman, cómo se sancionan, cómo el Poder Judicial abre un juicio penal, ¿no es cierto?, con una cierta performatividad y simbolismo, ¿no? Y muchas veces la ciudadanía queda un poco como plop de la manera en cómo se saldan, se sellan y se cierran muchas cosas. Entonces nos falta la parte, la trastienda. La trastienda, lo que está tras los bastidores de esta representación llamada Estado en sus distintos estamentos. Y ahí aparece todo esto, ¿no? Por eso las grabaciones son un momento en que el rey va desnudo, porque el poder muestra ese tinglado de sordidez, de mezquindad y de bajeza. Bajeza no en el sentido así de la crueldad, por ejemplo, los casos de derechos humanos, que tienen que ver con la crueldad. Esto tiene que ver con ciertas bajezas humanas, ¿no? Y frente a las cuales, como ciudadanos, tenemos solo dos posibilidades, en la medida que estamos, en función de cómo estamos situados frente al poder. Si estamos cerca del poder o lejos de él. Si estamos cerca, vamos a ser súper cínicos al respecto. Porque, ¿cómo cree usted que funciona esto, mijo? ¿Ah? ¿Cree que el Estado simplemente llega un ministro, llega una ley, un proyecto, se debate, se sanciona? No, detrás hay todo un articulado de intereses, desde hacer una ampliación de una carretera a cualquier tipo de obra pública, está mediada por intereses. Y por eso los funcionarios altos del Estado son árbitros entre los intereses, y ahí está el problema delicado de la transparencia. El resto de la población no nos queda más que ser moralistas, porque nosotros no estamos en ese juego. A nosotros nos cuesta llegar a fin de mes, nos cuesta todo, ¿no es cierto? Entonces, por eso observamos estas prácticas cuando se salen a la luz lo llamo no en sentido negativo, no peyorativo, con un moralismo o con un estándar moral mucho más alto que el que está en el poder, que tiene que a su vez representar cosas. No puede reconocer que esto se hace, tiene que hacer como, no. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo te hablaba al principio del Grupo Patio, como las dificultades financieras del sector inmobiliario comercial. Si tú abres algún medio de prensa mainstream o hegemónico, como quieras llamar, respecto a los temas financieros económicos, vas a aparecer puros infomerciales del Grupo Patio que abre un nuevo sector. Pura bicicleta. Esto es pura bicicleta. Nadie estaba mirando los balances del Grupo Patio, cuando se ve una caída brutal del ingreso disponible, un endeudamiento que se dispara en 300%, un déficit operacional gigante, y ningún medio de finanzas y economía cubre eso. Solamente publican la inauguración, el nuevo proyecto, que son, como dicen, puro humo. Vamos a abrir el 4º mall en Perú, el 14º en Colombia. Lo que está pasando realmente, ¿ah? Por eso me refiero a lo representacional. Tenemos que mirar con mucha atención los gestos de los actores. Bueno, para eso también está la prensa independiente, los autores, estás tú, Carlos, está Sergio Jara, que hizo los Leones Manhattan, está la encomiable labor que hace el Centro de Investigación Periodística Chile, CIPER Chile, donde ha permitido que conozcamos este audio. Bueno, Leonardo Villalobos también hizo su parte grabándolo, pasándoselo a Rodrigo Toppelberg y él enviándolo mediante hizo todo un entramado, como que compró un celular, lo encriptó a Inglaterra, compró uno en Quilicura. Bueno, la cosa es que lo hizo llegar al fiscal Sepúlveda, a CIPER y a un par de personas más. Y a propósito de eso sabemos este caso. Y a propósito de eso estamos conversando esto. Y ahí voy a lo representacional del poder, porque cuando vemos cómo funciona realmente, como ciudadanía nos indignamos y decimos cómo puede ser. Pero ustedes que están vigilando o están colindando con el poder por las distintas labores que le tocan, ustedes más o menos lo conocen. Yo le escuchaba a usted, María Inés, decir que no le sorprende tanto lo que revela, pero igual de alguna forma, me dijese ahora, que le permite ver el panorama completo, entonces quizás no hay sorpresa, pero es como descubrir nuevos mapas en un videojuego, que le permite conocer totalmente el entramado
Y creo que ahora que tenemos la película completa, yo me pregunto, ¿cómo podemos hacer en esta ocasión que estamos a mitad del camino? Nuevamente voy a hacer la analogía del videojuego. Jugamos esta vez el videojuego y perdimos. Ahora estamos en un nuevo mapa y estamos avanzando y tenemos el aprendizaje de lo que pasó la vez anterior, que terminó con clases de ética, que terminó en impunidad, que todo normal, y después Delano y Lavín se juntaban con el expresidente Piñera como si nada. Entonces yo me pregunto, en esta instancia que estamos acá, jugando, ¿hay lecciones que podemos aprender para que ahora sí efectivamente haya justicia? En este caso vimos las imágenes que fueron impactantes y transmitidas en televisión, que incluso llevaron al presidente Boric a celebrar en algún nivel que los poderosos sean juzgados, aunque sea prisión preventiva, aunque quede mucho todavía paño por cortar. ¿Puede ser que esta vez sí haya justicia? Ahora que estamos todos mucho más alerta con la experiencia de Penta, Exalmar, Dominga, SQM. Yo contesto. Yo diría que, claro, esto te toca a ti, es la experiencia de los jurídicos. Por supuesto. Mira, yo igual siempre tengo bastante desconfianza porque lo que yo veo son muchos flecos en nuestra institucionalidad. O sea, el problema aquí lo que ocurre dentro del Estado no puede depender de las virtudes del funcionario, de las virtudes que él personalmente tenga, que eso es, obviamente que es muy valioso, pero uno se da cuenta de que en las universidades no te enseñan ética pública, no hay programas intensivos de señalar o de explicar qué es lo que no puede hacer un funcionario público bajo ningún punto de vista, y en ese sentido yo creo que la ciudadanía tiene todo el perfecto derecho de censurar a sus autoridades porque ellos tienen mayores responsabilidades que cualquier ciudadano. Evidentemente tienen que no solamente ser funcionarios probos, sino que parecerlo. Esos son criterios básicos de funcionamiento del Estado. Entonces, cuando empieza a destaparse todo esto, porque en definitiva, y uno ve el contraste, por ejemplo, en el audio, que se ha relevado poco todavía, pero cuando la asaltan a Leonarda, ¿no? El comentario es, ¿qué está pasando en este país? O sea, oye, está aumentando la criminalidad, te asaltan en cualquier parte y después hablan de delito, pero en forma desvergonzada. Entonces, como que lo que ellos hacen no es delito, ¿no? El delito es la calle con esos personajes, ¿no?, oscuros de bandas criminales que viven en La Pintana, en Estación Central, pero no ellos, no Sanhattan, ¿no? Entonces, yo creo que y eso también lo dije a propósito de Penta, o sea, cuando los Penta decían, ¿no es cierto?, ampulosamente de que ellos daban dinero y trabajo y riqueza al país, yo decía, bueno, las organizaciones de narcotráfico también dan riqueza, también dan trabajo, también... es decir, ¿cuál es la diferencia? Mueven la economía igual. Mueven la economía, incluso puede ser mejor que ellos. Entonces, el tema va a ser súper importante cómo funcione el Poder Judicial. Y por eso yo he insistido mucho desde hace largo tiempo, mucho antes que esto, y he participado también en todo tipo de debates sobre la necesidad de cambiar el sistema de nombramientos judiciales, porque hay que garantizar estructuralmente, no sobre la base de las virtudes personales del juez, sino que buscar mecanismos que permitan realmente que el juez pueda ser independiente e imparcial, porque eso, como digo, no puede depender de sus virtudes personales. Entonces, el tema es qué mecanismos podemos como Estado, con visión de Estado, país, no mezquinamente con que a mí me conviene, no me conviene, porque este gobierno, yo no quiero que le vaya bien a este gobierno, entonces yo no voy a aportar. ¿Cómo podemos transformar, ¿no es cierto?, la estructura estatal de manera que efectivamente y objetivamente garantice que los jueces van a fallar de esa manera, ¿no? Y no nos encontremos con que, en definitiva, no son cooptados por ciertos sectores con promesas y con dinero eventualmente, y eso es delito, es cohecho, corrupción. Y a la medida que lo veamos, no vamos a tener confianza en la justicia. Y por eso es tan importante, ¿no es cierto?, que yo no estoy diciendo que necesariamente se tenga que condenar, porque si no hay antecedentes para condenar a Hermosilla, no se le podrá, porque esto no depende solamente de lo que se diga
desde el punto de vista de las imputaciones, sino que hay que probarlo, ¿no? Y puede ser que efectivamente lo absuelvan porque no hay suficiente prueba. A mí lo que pasó en Penta es que lo mandaron a clase éticos, pero porque me sacaron en forma ilegítima del caso. Ilegítima, ¿no? Si hubieran sido absueltos o lo hubieran condenado a clase ética como correspondía legalmente, yo no hubiera tenido problema. El tema es que lo hizo Guerra a través de excluir al Consejo de Defensa del Estado en ese momento. Y eso es lo que yo he estado ahí, ¿no? Controlando y fiscalizando a este señor, porque yo estoy convencida de que él fue cooptado por Hermosilla. Bueno, se reveló ahora que él recibió un departamento en Maitencillo, que compró, más bien, un vehículo de alta gama el 2002, después de que había, poco antes desde donde él deja el cargo. No, lo dejó el 2021 y el 2022 se compra. Estos, donde uno ve los sueldos que tenía con fiscal, ve que las platas, si uno suma y resta, no, y ahí no daban. Y es importante lo del secreto bancario y otras posibilidades de inteligencia económica que estamos conversando. En esa línea, Carlos, y a propósito de lo que está pasando ahora con la fiscal Lorena Parra, que está en la Metropolitana Oriente, donde ella le había mandado un currículum vitae a Hermosilla, y ella dio una entrevista en La Tercera. Todo el mundo le mandaba cosas a Hermosilla. Sí, y Jean-Pierre Matus también le escribió, el ministro de la Corte Suprema, y todos dicen, pero yo lo contacté nomás. Parece que había que pasar por él de alguna forma u otra para tener algún lugar en la Corte. Así parece, ¿no? Eso claramente aparece de manera muy nítida, ¿no? Es decir, hay un sistema clientelar, un conjunto de redes que en la visión cinematográfica clásica se ve El Padrino, ¿no es cierto? Corleone con un gatito así meciéndolo en su regazo mientras viene un señor a preguntar por esto, por lo otro, quiere castigo para unas personas, y Corleone dice, contraten a gente buena, no somos asesinos. Su lugarteniente. Y pareciera que estamos en presencia de eso, en la evidencia de que existen puertas para llegar al Estado, a lo legislativo, a lo administrativo, a lo judicial, ¿no? Que son más expeditas que otras, ¿no? Y que de alguna manera son mecanismos de exclusión y de asimetría, ¿no? Totalmente. Entonces, porque existen canales transparentes y abiertos para llegar a la autoridad, pero estos son otros, ¿no? Son una puerta trasera que está un poco camuflada, ¿no es cierto? Pareciera que es una cosa, pero es otra, es una entrada especial, de hecho con una alfombra roja, donde hay un coctelcito esperándolo a uno, picoteo, ¿no es cierto? Mientras uno espera hablar con el ministro o con el jefe de servicio clave para el negocio que yo desempeño. Y eso es muy importante lo que dice María Inés de la definición estructural de ciertos cargos, ¿no? O de las exclusiones, o de las incompatibilidades, los tiempos de incompatibilidad. En el sector financiero está el tema de la puerta giratoria, en que los funcionarios de la agencia regulatoria se va a trabajar muy rápidamente al regulado, digamos, a las empresas del sector que anteriormente tuvo la responsabilidad de regular. Tiene que haber un embargo, un tiempo de desfase entre una cosa y otra. Todos tenemos derecho a ganar la vida, es lo que sabemos hacer, es cierto, pero cuando comprometemos el principio de probidad, ahí son las instituciones, la democracia, que se resienten, ¿no? Ante la ciudadanía. Entonces, por eso la gente se desespera y se quiere soluciones rápidas, autoritarias y veloces. Pero, Carlos, en ese sentido, visto la experiencia del fiscal Manuel Guerra, que estaba en la misma Fiscalía Metropolitana Oriente, que es la Fiscalía del Barrio Alto de Santiago, donde ocurren los delitos económicos, ¿dónde estaba Manuel Guerra? Ya vimos que María Inés, usted dice que lo saca el caso también a los fiscales Norambuena y Gajardo, que estaban persiguiendo. No, eso no es así. ¿Cómo no es así? No, se saca antes. Tiene razón. Antes de la reformalización. Tiene razón. Lo digo porque efectivamente ellos salieron y ahí es donde cayó Guerra, porque él no llevaba la causa desde un inicio, sino que claro, yo digo lo sacó porque se van ellos y llegan, más que él lo haya movido. Digo, lo saca el poder político en general. Lo sacó antes, claro. Antes de esa audiencia. Pero yo voy ahí a lo que les contaba de la experiencia de Pente SQM, ahora visto fiscal Lorena Parra. ¿Ustedes ven posible que pase lo que pasó en Pente SQM y terminemos con clases de ética o algún grado menor, de resto alguna cuestión domiciliaria? Porque a mí lo que me parece es que hoy en día, a propósito de CIPER Chile, de la labor que están haciendo ustedes también comunicando, comentando para gente que quizás no tuvo todo el conocimiento de aquello, que hay una ciudadanía más alerta, me parece ver, y mucha más atenta. O sea, el nivel de audiencia que tuvo la formalización varios días seguidos
sacó más rating que, no sé, varias teleseries que estaban dándose ahora en otros canales, porque así lo sigue la gente, como una teleserie. Entonces, el fiscal Manuel Guerra ya estamos viendo que movió hilos, de los cuales él también estaba siendo movido, para evitar que haya justicia en el caso Penta SQM. En el caso de ahora, Lorena Parra y el equipo de investigación de élite que ya he hablado también, ¿ustedes ven que teniendo la experiencia de aquello, haya menos posibilidades de que pase lo que pasó con Guerra en el caso de Parra? Bueno, yo ya también lo he dicho antes, me preocupa muchísimo este comunicado que sacó la Fiscalía Nacional, admitiendo el fiscal nacional, señor Valencia, y la fiscal regional Lorena Parra, admitiendo que habían comunicaciones con Hermosilla, diciendo que ninguna de esas comunicaciones era constitutiva de algo irregular o ilícito, en circunstancias que no los muestran, ¿no? O sea, ellos están a cargo de la investigación y resulta que ellos de alguna manera dan un comunicado de que ellos no tienen nada que ver a pesar de que hay y no muestran esos chats. Entonces eso es gravísimo porque lo que están comunicando es nosotros que llevamos el caso estamos admitiendo que hay comunicaciones, pero nosotros mismos nos estamos exculpando, o sea, diciendo nosotros no tenemos nada que ver. Eso es no comprender cómo funciona el tema de la ciudadanía. La ciudadanía desconfía del poder, ¿no? Desconfía del poder. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si el fiscal nacional no se da cuenta de que esa es una muy mala estrategia, porque ellos tienen que ser los más transparentes, porque ellos tienen los chats y por lo tanto, a mí realmente lo que me preocupa es que no haya una instancia verdaderamente eficiente en controlar que efectivamente dentro de esos 777.000 páginas de chats no hayan comunicaciones, por ejemplo, entre el señor Valencia y Hermosilla, en orden a que lo apoye a su candidatura de fiscal nacional, sobre todo cuando ya existe una foto donde aparece con él sentado muy cómodamente en la casa de Chadwick y además una foto tomada por el propio Guerra. Un buen vaso de vino ahí un vaso de vino en primer plano. Sí, esa señal es bastante fea. Ahora, yo supongo, y solamente tengo para basar mi aseveración evidencia histórica de otro ámbito, por ejemplo, de derechos humanos, ¿no? En derechos humanos en los años 90, al principio, hubo muchas movidas políticas para evitar que el Consejo de Defensa de Estado participara en casos emblemáticos. Letelier, Prats, y muchas veces se denegó. Y terminó entrando el Consejo al final del proceso Prats, cuando rebotó con Argentina, cuando la extradición argentina obligó a procesar a la Plana Mayor de la DINA en Chile. Entonces ahí recién empieza a ingresar, ¿no? Entonces hay temas bien interesantes porque en ese sentido la evolución que tuvo el actuar de la justicia desde el año 90, marzo del 90, hasta avanzada la década posterior, fue cambiando. Sí que cambiaron las leyes hasta donde yo sé. Simplemente fue el criterio que se fue aplicando de hacerse parte de las causas. Entonces, ¿había presión ciudadana? La había. ¿Había presión de los organismos y organizaciones de derechos humanos? También. Opinión pública, medios de comunicación, también. Que llevaron a los subterfugios que se utilizaban para no hacerlo eran notables. No, si este crimen se cometió en Argentina, no tiene nada que ver con... Eran criterios absurdos, pero se usaban. Y se usaban para tomar decisiones relevantes que postergaron la justicia en años y décadas en el caso de Prats. Entonces, quizás en esta ocasión la clase de ética sea muy difícil de defender. Defender ya dentro del derecho y dentro de lo procesal y de la opinión pública, o sea, de la percepción de justicia que es tan importante en un sistema democrático. Pero en ese sentido, y ya para ir cerrando y agradeciéndoles mucho su presencia, María Inés, Carlos, yo me pongo acá desde la posición del ciudadano de a pie. El otro día mi papá me decía, oye, yo puedo entender que digan que Boric está en un poder del Estado y se entrometió, pero a mí me gustó que dijera que los poderosos... y mi papá, que el otro día me está diciendo, oye, me cayó bien alguien de la UDI que dijo caiga quien caiga. A mi papá le gusta que alguien diga que caiga quien caiga, no importa. Y casi que no le importa de qué sector viene. Entonces, en esa línea, también hay, bueno, ahí pueden hacer un pequeño apunte de qué piensan de la intervención del presidente Boric, que volvió a hablar también respecto a que no intervendría ni va a intervenir en nada que tenga que ver con el Poder Judicial.
Y se los digo como una cuestión de fe que la ciudadanía ve, y también lo veo yo, de que pareciera que esta vez por mayor conocimiento puede haber algo de justicia. La imagen de la jueza Mariana Leighton como siendo muy firme con Juan Pablo Hermosilla cuando él trataba de darle unas pachotadas, dijeron, bien juez, usted no se deja amedrentar, usted que viene de la periferia santiaguina, se paró de igual a igual, por así decirlo, con un miembro destacado de la élite. En ese sentido pareciera, hay como una esperanza, es como en el fútbol, podemos empatar en Argentina. Hay un pequeño alito de esperanza. Ustedes que conocen y han ocultado el poder, ¿creen que así? Usted, María Inés, me ha dicho que no, pero deme algo para creer, por favor. Deme alguna ilusión. Yo, si no tuviera confianza de que las cosas pueden enderezarse y que puede cambiar y que si todos tenemos un poquito de, repito, de queremos nuestro país, queremos nuestro Estado, no queremos autocracia, no queremos un país autoritario, confiamos en la democracia, tenemos que seguir, ¿no es cierto?, tratando de buscar acuerdos para superar estos problemas, ¿no?, que son graves, en mi opinión, graves, y hoy día estamos en un momento muy crítico para enfrentarlo, y eso requiere generosidad también, ¿no? Y tratar de, como digo, de atender a lo que solicita la ciudadanía, porque en definitiva por algo fue el estallido social, y en eso me imagino que Carlos tiene más que decir, por algo hubo movilizaciones. Yo creo que la gente efectivamente está harta del maltrato, está harta del tratamiento desigual, de que no seamos iguales ante la ley, que todos nos llenemos la boca con que todos somos iguales ante la ley, cuando no lo somos, ¿no? Y entonces también hay una hipocresía que ya resulta insoportable, inaceptable. Que se diga, por ejemplo, que el señor Manuquieri, porque se querelló en esta causa, no debía haberlo hecho porque no corresponde, en circunstancias que yo como abogada del Consejo veía a cada rato políticos que contrataban abogados para intervenir en los procesos donde estaba la otra parte, para perseguir, ¿no es cierto?, casos de municipalidades. Constantemente estaba el otro lado, ¿no es cierto?, dándole poder a un abogado para que representara al diputado, al senador. Entonces, esto es el tema del empate. Tiene a todos cabreados, porque todos escuchamos este palabrerío sordo, inútil, vacuo, de que tú hiciste esto, cuando todos lo hacen. Entonces, aquí lo que quiere la gente realmente es que tomemos las riendas del problema firmemente y adoptemos las decisiones legislativas, ¿no? Y sobre todo, especialmente el Parlamento. Perdón, con esto termino. El presidente del Senado en Tolerancia Cero, diciendo que en definitiva no veía esto de las conversaciones entre candidatos a puestos con senadores, ¿no?, que fue lo que admitió Matus, ¿no es cierto?, de que había hablado con senadores para su candidatura. Y Mónica Rincón le recordó el reglamento que dice que no se puede hacer en forma privada, que tiene que ser todo a la luz pública, porque el lobby, en el fondo le llamamos lobby, pero que en definitiva es comportamiento que debiera estar, si no es prohibido, totalmente controlado y fiscalizado. No puede un funcionario público tener conversaciones privadas con personas que pueden tener intereses espurios y que puedan tener influencia sobre ellos. Entonces, esto concierne a todos los poderes del Estado, ¿no es cierto? Congreso Nacional, Presidente de la República, Poder Judicial, etcétera. Y esas serían lo que yo me daría mi esperanza que se hicieran esos cambios estructurales importantes. Sí, hay que recordar que no, claro, la ley del lobby establece claramente los modos a proceder en la conversación, una eventual conversación entre un representante elegido y el representante de algún interés particular, un sector de la economía. Está bien, un sector de la economía que mueve dinero, trabajo, etcétera, capital. Son intereses legítimos y tienen también derecho a argumentar, a hacer sus planteamientos ante la autoridad. Pero un candidato a un puesto, eso es un poco más delicado. Y que sea de manera privada. La ley del lobby establece condiciones, pero también se puede bypassear fácil. O sea, hay que mejorarla, hay que reestudiarla a la luz, y yo creo que eso va a ser probablemente uno de los grandes consecuencias del caso cuando se cierre, eventualmente con castigos ejemplares,
y no con clases de ética, va a ser revisar aspectos como la ley de lobby, porque yo recién me bajé en Pajarito, me fijé la tabla de precios de Turbus, vale 30 lucas un pasaje a Mendoza. Y en Mendoza ya no corre la ley de lobby. Así que podemos ir a Mendoza, comernos una milanesa con un buen Malbec, tener la conversación privada que de contrario tendríamos que divulgar e informar, ¿no? Lo podemos hacer en Mendoza. Impactante los hoyos que entrega la legislación y bueno, eso genera indignación, genera rabia y yo creo que si no queremos otro estallido, o lo queremos, no sé cuál es la situación actual de la sociedad, pero si esto sigue así, la gente va a volver a estallar y por eso es muy importante que haya justicia. A veces la gente, incluso la misma élite que vimos las conversaciones de Jalaf, cuando estaba el estallido social dijo, suelto las 40 horas, suelto las 500 lucas que era el sueldo mínimo, o sea, no le costó tanto soltar esto que defendió tanto los meses anteriores de que no querían las 40 horas, 41 flexibles, pero hay un estallido y rápidamente sueltan el aumento del sueldo mínimo. Entonces, si yo fuera élite y quisiera resguardar mis intereses, yo trato de que haya justicia. Pero a mí me parece que ni siquiera se dan cuenta de eso porque es tan pequeño lo que quieren defender. Y uno dice, Hermosilla, ¿qué ambición tenía tanto? Y parece que era puramente tener más plata y más poder. Eso es lo que uno termina de entender cuando trata de hacerlo. Así que le agradezco mucho María Inés Horvitz, Carlos Tromben, cada uno destacado en su área, en el derecho, en el periodismo, por acompañarme en este tercer turno que queda disponible, por supuesto, en YouTube y en todas las plataformas de turnos. Palabras finales, 20 segundos cada uno. ¿Algo que decir? O sea, me parece fantástico divulgar todo esto, tener todas las instancias para debatir sobre esto y escuchar a la opinión pública y informarle de manera que comprenda, porque estas cosas no son fáciles de entender. Y por eso yo personalmente estoy poco decidida a contribuir a eso en la medida de lo posible, ¿no? Y agradecida de compartir aquí con Carlos esta mesa y gracias a Sebastián. Sí, el periodismo en un momento muy difícil para el periodismo, muy jibarizado, muy precarizado, la actividad de los periodistas es más necesario que nunca. Así que muchas gracias también a ti, Carlos, por tus investigaciones. Sigan a Carlos, sigan a Sergio Jara, sigan a Ciber Chile, sigan a Turno también, que acá también analizamos la realidad y damos perspectiva. Acá termina el tercer turno, muchas gracias a quienes nos siguen y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.